Hola amigos, ¿qué tal? Eh, Bienvenidos a nuestro primer programa del mes de mayo, aquí en De Carreño a los Libros. Un día en medio, ¿verdad? De dos feriados, por decirlo así, ¿verdad? El viernes primero y el domingo. Así que a lo mejor ustedes están con un largo fin de semana ahí, a lo mejor no están en sus casas, están paseando en algún lugar, pero en todo caso, nuestro programa de literatura de los sábados no se detiene. Y aquí estamos, con un tema que también me han solicitado bastante, y que es sobre los dioses, ¿no? Pero los dioses son tantos, pues, estos dioses del Olimpo, por quedarnos solos ahí, son pero numerosísimos. Ellos y más su parentela, pues amigos, porque los dioses, claro, no eran solos, pues tenían mujer, hijos. Unos eran buenos, otros eran más o menos, y todos ambiciosos, pero tenían sentimientos. En fin, y yo había pensado un programa para hoy con tres dioses, ¿no? Había pensado hablar de tres de los más importantes dioses griegos, ¿verdad? Estos dioses que están ahí en el Olimpo, Zeus, Poseidón, Hades. Pero la verdad es que sería demasiado ambicioso y porque cada dios ocupa bibliotecas enteras, como ustedes saben, ¿no? Y todos ellos eh, forman parte no solamente del mito, de esta cultura de los pueblos antiguos, sino también de la literatura. Entonces, es como muy ambicioso en un programa de 20, 25 minutos hablar de tres dioses. Así que nos vamos a quedar con Zeus, eh, una síntesis, no sé cómo llamarlo, un resumen, porque hablar de Zeus es otras bibliotecas más, pues no, es un dios tan importante, el padre de los dioses, claro. Y, y para algunos era bastante malo, ¿no? Bueno, para otros era un dios que no era tan malo, pero en fin, Zeus es de la isla de Creta, ¿no? Es originario de la isla de Creta y es el dios supremo, el padre del Olimpo. Y su presencia, claro, su presencia está, pero en toda la literatura. Me refiero a la literatura clásica, ¿no? Esta literatura antigua, griega. Es un dios primordial. Es el dios del rayo, ¿no? Señor todopoderoso, todopoderoso. Eh, pero el nacimiento de Zeus estuvo, estuvo marcado por la muerte, ¿no? Claro, el nacimiento de Zeus estuvo marcado por la muerte, estuvo cerca de morir. Y ustedes dirán, ¿pero cómo? Bueno, porque su padre, ¿no? Cronos, se lo iba a comer, a devorar, tal como había devorado a sus otros hermanos, ¿no? Claro. Deméter, Hera,
Hades, Hestia, Poseidón. Zeus era el sexto, era el menor, ¿no? Pero su madre lo quiso salvar, ¿no? Su madre, Rea, una diosa también importantísima, ¿no? Lo quiso, lo quiso salvar y lo ocultó en una caverna, ¿no? En una cueva. Y claro, el- lo que pasa es que Zeus, bien digo, ¿no? Este rey, que sería este Dios todopoderoso, iría a derrocar a su padre, ¿no? A Cronos. Y la historia, de verdad, es la historia de este mito, de este dios. Es bien interesante. ¿Por qué? Porque Cronos, el padre de Zeus, había sido, ¿no? Eh, avisado, por decirlo así, por Gea y Urano, que un hijo suyo, un hijo de él, de Cronos, lo iría a derrocar. Entonces vean, la reacción de Cronos, que era el dios, ¿verdad? Fue simplemente comerse todos sus hijos cuando nacían, pues. Los devoraba a todos. Y yo se los nombré, ¿no? A Demeter, a Hades, Poseidón, Hestia, Hera, y faltaba el último, Zeus, que es salvado por su madre, por Rea. Y esta es la historia, en principio, de Zeus. Su madre lo salva y posteriormente, bueno, ¿y cómo lo salva? Se preguntarán ustedes. ¿Qué hace la madre? La madre le pide ayuda a Gea, ¿no? Para que la oriente cómo salvar a este hijo, a Zeus, el futuro dios, el padre del Olimpo. Bueno, y todo esto, como dije, en una caverna, y, y le lleva a Cronos un- una piedra envuelta en pañales. Le lleva entonces a este rey que había sido advertido por Urano y por Gea que uno de sus hijos lo iba a traicionar, a derrocar. Y por eso él se lo devoraba todo al momento de nacer. Entonces, claro, la madre, Rea, la esposa de Cronos, le lleva una piedra, ¿no? Una roca, envuelta en pañales y se la entrega a Cronos y Cronos se la traga al tiro, pensando que es su hijo. Bueno, y la verdad es que esta historia ya de por sí
da para mucho en capítulos posteriores que vamos a ir mezclando, ¿no? Hablando de algunos dioses, Rea también es importante, claro. Eh, y según Hesíodo, ¿no? En, en su famoso Teogonía, eh, ya, la historia, ¿no? De este Zeus que se devoraba a sus hijos al nacer. Él cuenta esta historia de cómo y por qué. Porque, como dije, Gea y Urano le habían advertido esto. Porque ese es el motivo, por eso hay que insistir en él. Hay que insistir en este motivo porque es la razón por la cual Cronos se comía a sus hijos, ¿no? Al nacer. Y bueno, finalmente Zeus se salva, su madre Rea lo salva, lo protege y posteriormente, ¿verdad? Zeus venga a sus hermanos que habían sido devorados por su padre, por Cronos, derrota a Cronos y lo castra, porque los dioses no se andaban con chicas, ¿no? De ninguna manera. Y claro, Rea tuvo la capacidad, ¿verdad? Esa cosa de la madre de proteger a este hijo, a los otros no pudo salvarlo, proteger a este hijo y tenerlo, ¿verdad? Secretamente. Y esta es la razón de por qué Zeus se transforma en el padre del Olimpo, ¿no? En el dios del Olimpo. Porque derrota a su padre y se apodera del trono, pero tiene un montón de luchas. Porque no es fácil, no todos los dioses eran muy ambiciosos. Pero estas son historias que van surgiendo de una anécdota, van surgiendo otras anécdotas, otras historias. Es complejo tener este mundo de los dioses de manera hilvanada, porque cada uno lleva a otra historia, cada anécdota, cada episodio. Así que la historia de verdad de la mitología es muy interesante. Yo la suelo trabajar en mis ensayos, ¿no? Cuando hablo de los clásicos, la Iliada, la Odisea, la Divina Comedia, la Eneida, y aquellos personajes, digamos, de carne y hueso, pero que son protegidos de los dioses. Poseidón, por ejemplo, es muy importante, el dios de los mares. Y Hades. Estos son los tres dioses, yo diría, más poderosos, ¿no? Zeus, Poseidón y Hades, que es el dios del inframundo, del infierno. Y Poseidón domina los mares, ¿no? Los océanos. Entonces, bueno, Zeus, ¿verdad? Se casa con su propia hermana, Hera, que es rescatada, ¿verdad? De, de Cronos, por decirlo así, ¿no? Y dice Homero relata Homero que Zeus con Hera tenían amoríos a escondidas.
tenían amoríos a escondidas, tenían relaciones a escondidas, ¿no? Y finalmente se casan. Hay un episodio, un pasaje ahí de Homero también, donde narra esto, ¿no? Entonces, bueno, y también en Hesíodo, en Teogonía, que son como los documentos, por decirlo así, donde se cuentan estas cosas alusivas a los dioses, a los mitos, a cómo se llamaban, qué culto se les rendía. En fin, Zeus se casa con su hermana, ¿no? Con Hera. Era con H, ¿no? Era con H, era muy celosa. Era muy celosa, pero tenía razón, amigos. Tenía razón, era para ser celosa. Y además, tenía también una cualidad. Representaba lo que hoy diríamos las buenas costumbres, ¿no? La moral y las buenas costumbres, diríamos hoy. Porque ella representaba las tradiciones religiosas. Y por eso era terrible en la venganza contra aquellas mujeres que rompían con estas tradiciones religiosas, que claro, normalmente envolvían a su marido, ¿no? A Zeus. Zeus era terrible, ¿no? Era un Don Juan. Era el Don Juan de la mitología, el Don Juan del Olimpo. Pero todos los dioses, amigos, todos los dioses practicaban mucho esta cosa del amor libre, como diríamos hoy. Hacían sus bacanales, ¿no? Todos ellos. Entonces era, claro, era muy celosa. Y yo diría que con mucha razón. Bueno, y se vengaba de manera brutal de aquellas que rompían con estas tradiciones religiosas. Y, por cierto, a Zeus se le, se le rendían muchísimos cultos, muchísimos. Y tal vez el más famoso, ¿no? Se han encontrado. Los arqueólogos han encontrado rastros muy, muy, muy antiguos de, de culto a Zeus. Y tal vez el más antiguo, dicen los arqueólogos, es un culto que se le ofrecía a Zeus en el monte Liceo, en el monte Liceo, también llamado Licaión, este monte Liceo, también llamado Licaión o Licaón. Que el monte Liceo es un monte que tiene dos puntas, ¿no? Y se encuentra ahí en la península del Peloponeso. Y los arqueólogos, como les digo, amigos, encontraron rastros de, de más de 5.000 años donde se ofrecían ceremonias religiosas. Es decir, 1.000 años más, fíjense, antes de que los griegos
comenzaron el culto a Zeus. Es decir, era un monte privilegiado por los antiguos. Porque vean ustedes, estudios recientes, no se trata de estudios de hace 100 años, que no tendrían por qué ser negados. La antropología funciona mucho así también, ¿no? Funciona sobre la base de lo ya encontrado. No es que lo encontrado eche por tierra lo anterior, a no ser que sean teorías muy desquiciadas. Pero hoy toda la ciencia y la tecnología permite el estudio del pasado con instrumentos perfectos. Carbono 14, por ejemplo, y otras tecnologías. En fin, entonces vean ustedes, este monte Liceo, ¿no? O Licayón o Licaón, ya ofrece a los arqueólogos, a la ciencia, vestigios de que ahí se practicaba ceremonia religiosa hace 5.000 años, 1.000 años antes de que los griegos o los pueblos le rindiesen culto al dios Zeus en ese monte Liceo. Vean amigos, qué interesante. Y este monte Liceo o Licaión o Licaón significa la montaña de los lobos. Curioso el nombre, ¿no? Curioso el nombre. Entonces, nosotros nos encontramos, y esto es apenas una pasada, así, como diríamos hoy, una pasada a lo pintor de, de uno de estos dioses. Y vean cómo todos ellos se cruzan, ¿no? Y entrecruzan. Porque hablar de Zeus es hablar de Rea, su madre. No se puede hablar de Zeus si no se habla de su madre, que merece capítulos y capítulos aparte. Y tampoco se puede hablar de Zeus si no se habla de Cronos, que era el rey, ¿verdad? Era el dios, el padre de Zeus, que devoraba a sus hijos porque él tenía razón para devorar a sus hijos. Debemos situarnos en ese contexto mitológico, ¿verdad? Y no podemos hablar de Cronos, de Zeus, si no hablamos de Urano y de Gea, que son quienes advierten además a Cronos de que uno de sus hijos lo iba a derrocar, como de hecho ocurre. Es Zeus el que derrota a su padre Cronos y lo castra y rescata a sus hermanos. Y entre ellos a Hera, que posteriormente va a ser su esposa, aunque cuando no estaban casados, como decía, ya eran amantes, ¿no? Y se juntaban a escondidas. Entonces, ustedes ven, no se puede. No se puede hablar de un Dios, por eso es tan complejo. Porque hablar de un Dios nos lleva necesariamente a otros dioses y a otros. Entonces, lo mejor es tomar uno y presentarlo, conversar sobre él y que tengamos una idea de quiénes eran estos dioses, quiénes eran estos personajes que por ahí, por allá se comentan hasta el día de hoy y están en toda la literatura clásica. No hay literatura clásica sin estos dioses, sin estas diosas. Minerva, Afrodita,
todas ellas. Entonces, el mundo de la mitología es un mundo apasionante y ojo, estamos solo hablando de la mitología nuestra, por decirlo así, la mitología clásica, la greco-latina. ¿Cuál es el equivalente de Zeus en la mitología latina? Júpiter. Pero en fin, amigos, esto de los dioses es un mundo. En mi biblioteca tiene muchos libros dedicados a los dioses, pero la verdad es que ustedes entran a internet, a las bibliotecas virtuales y hay más libros todavía, ¿no? Amigos, nos vemos el próximo sábado 9 de mayo, aquí en De Carreño a los Libros. Cuídense, compartan el link, claro. Y bueno, voy a ignorar de momento porque es una llamada que iba a ser a las 5, pero como no fue, yo grabé, ¿no? Es una llamada de Brasil, Antofagasta. Nos reunimos la familia y hablamos entonces ahí por una videoconferencia. Bueno, amigos, gracias por acompañarme. Compartan el programa. No olviden el like. Chao, amigos.